Es asombroso cuán predominante es este concepto de recibir la expiación por nuestros pecados por medio de Yeshua. Pero ¿sabía usted que las palabras expiar y expiación no están mencionadas ni una sola vez en el Brit Hadashah o lo que conocemos como Nuevo Testamento? Excepto en la versión en inglés de King James, Romanos 5:11, la palabra expiación, la cual fue traducida de la palabra griega kataleji, que significa reconciliación y no como expiación, y en la versión Reina Valera en castellano, en la versión 1909, 1960 revisada y en la 1995 de estudio, en Hebreos 17, la palabra expiar, la cual fue traducida de la palabra griega ilaskomai, que significa hacer reconciliación, pero no expiar. Sin embargo, el concepto de expiación es por medio del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento. Y en hebreo, esta palabra significa hacer restitución, reparar daños o heridas, o cancelar o apaciguar el enojo. Y de ninguna manera esta expiación recibida por medio de la sangre de los sacrificios ha sido retorcida a través de las traducciones erróneas a lo largo de los siglos, para asociarlas con la justificación recibida por medio de Yeshua. Pero los conceptos de expiación y justificación, son dos cosas diferentes. Expiación puede satisfacer o cancelar una deuda, pero hace nada para calificar a uno inocente en cuanto a su conducta pasada. Sin embargo, justificación es perdón, es indulto, y esto sí lo hace. Expiación es como pagar un préstamo que se dejó de cumplir con sus pagos, pero la justificación es como tener el antecedente de su incumplimiento en cuanto al pago del préstamo removido de su legajo. Expiación es como la restitución que usted paga para reparar una injuria causada por el crimen que usted cometió, pero la justificación es como recibir el perdón o el indulto que causa que su crimen sea completamente removido de su legajo en la corte. Y la sangre de la expiación obtenida por medio de los sacrificios de animales, ¿sí? ¿De qué manera pueden compararse a la circuncisión o a la conversión? Es una obra de la ley, esto es, que es una actividad relacionada específicamente o excepcionalmente dependiente de la existencia del sacerdocio levítico, pero no como la circuncisión es como una expiación que puede realmente cancelar una deuda. Por otra parte, aunque la expiación solo provee el pago, la restitución de sus deudas es inferior a la justificación que realmente elimina ese legajo de sus deudas, amén del pago de las mismas. Expiación y justificación también difieren en que la expiación es lo que la parte culpable hace para hacer el pago en cuanto a la deuda que debía. Pero la justificación es lo que el juez hace en nombre de la parte culpable a pesar de su deuda. Entonces, la circuncisión es una obra que lo marca como uno que ha entrado en el pacto de Abraham. Expiación es una obra que uno realiza de acuerdo al mandamiento de Yahweh para hacer el pago y restitución por los pecados de uno dentro del pacto. Y la justificación, presten atención, es un acto completamente de gracia y compasión del presidente o del gobernador o del juez para absorberlo a usted de su culpabilidad y calificarlo para inocente dentro de ese pacto, concerniente a sus condenas pasadas, con la condición que usted salga y no peque más. Esto es como dice Gálatas 2:16 al 19. Sabiendo que el hombre no es justificado, perdonado, o sea, indultado por las obras de la ley, o sea, por medio de la sangre de los animales o por medio de la circuncisión, sino por la fe en Yeshua HaMashiach, el Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach, el Mesías, para ser justificados, perdonados e indultados, eso es lo que quiere decir, por la fe en el Mesías, por medio de su sangre, ¿verdad? Y no por las obras de la ley, o sea, por medio de la expiación de sangre o circuncisión, por cuanto por las obras de la ley, o sea, la circuncisión y la expiación por sangre de animales, nadie será justificado, perdonado o indultado, eso es lo que quiere decir. Verso 17, y si buscando ser justificados, o sea, perdonados e indultados en el Mesías, también nosotros somos hallados como violadores a la Torá, o sea, pecadores, es por eso
Yeshua, ministro de pecado, o sea, de violación a la Torá? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, soy yo el que me hice violador a la Torá, no Yeshua. Porque si por la ley, o sea, por la Torá, soy muerto para la Torá, o sea, soy muerto en pecado, a fin de vivir ¿para quién? Para Yahweh. Ahora, para clarificar que esto es lo que Gálatas 2:19 en verdad dice, vayamos a Romanos y clarifiquemos exactamente a cuál ley hemos muerto y en cuál vivimos, para tenerlo bien en cuenta y para tener un razonamiento claro. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, vemos aquí una ley de vida relacionada a Yeshua y una ley de pecado relacionada a la muerte. Romanos 7:25, donde el emisario Shaul, el apóstol Pablo, dice, así que yo mismo, como con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, o sea, la ley de Dios, más con la carne a la Torá del pecado, o sea, a la ley del pecado. Entonces vemos aquí nuevamente otro contraste que muestra que la ley de Yahweh, la Torá, y la ley del pecado son dos cosas diferentes. De hecho, Romanos 7:7, versículo 7, perdón, versículo 2 y versículo 3, el emisario Pablo dice, la Torá, o sea, la ley de Dios, es pecado en ninguna manera. De manera que la Torá de Yahweh a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, la Torá, la ley de Elohim, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Es la paga del pecado la que trae muerte, como está escrito en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Vea, ¿es la Torá del pecado la que trae consigo la muerte y no la Torá de Elohim? Por supuesto, así es. La palabra Torá significa instrucción. Tiene instrucciones para su pueblo y el acusador, o sea, Hasatán, tiene instrucciones también para su pueblo. Una provee para el espíritu de naturaleza generosa y la otra provee para la carne, o sea, la naturaleza egoísta. La instrucción, la Torá, dirige a todos aquellos que la siguen hacia el camino de vida y la instrucción que no es Torá, la que viene del acusador, dirige a todos aquellos que la siguen hacia una carretera, hacia la muerte. Como dice Shaul en Romanos 7:14, porque sabemos que la Torá, la ley de Elohim, es espiritual. Y en Romanos 8:6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nuevamente dice en Romanos 8:2 que la Torá, la ley de Elohim es, porque la Torá de la Ruaj, o sea, la ley del Espíritu, es que es vida, es vida. En Romanos 8:7, que solamente lo carnal, la mente no espiritual, es la que se opone a la misma. Entonces, si usted se opone a la misma, usted aún está muerto en sus pecados, en sus violaciones a la Torá. Si usted dice que la Torá estaba abolida, usted se opone al principio de libertad, al principio de vida que le provee la palabra de Elohim. De hecho, Deuteronomio 3:11 al 20 y 32:44 al 47 declara lo mismo, que obedecer la Torá de Yahweh nos trae vida, pero el quebrantarla, esto es, obedecer la Torá del pecado, nos trae muerte. Entonces Gálatas 2:19 dice nuevamente que, porque por la Torá, la ley, soy muerto para la Torá, la ley, a fin de vivir para Yahweh. ¿Me están entendiendo? Soy muerto a la ley del pecado para vivir a la Torá de Elohim, la cual es vida. Entonces, por medio de una ley hemos muerto y a la otra y por la otra ley vivimos. Y los versículos recién citados de Romanos declara que la ley es santa, justa y buena.